como invitada a la maestra Sheila Sara Cetina Cerrato, que nos va a hablar precisamente de resiliencia, como precisamente una de las pláticas y temas que estaremos abordando en un ciclo de pláticas que tendremos referente precisamente a la maestría en tanatología. Y la maestra Sheila Sara Cetina Cerrato es diseñadora gráfica, egresada de la Universidad Tecnológica de México, estudios en creatividad y diseño por el Instituto Nacional de Bellas Artes, con una especialidad en visualización creativa, es maestra en educación y comunicación ambiental por la Universidad de la Comunicación y tiene estudios de tanatología y logoterapia por el Instituto Mexicano de Tanatología C. Actualmente labora para el Centro de Investigación de la Universidad de la Comunicación, es coordinadora editorial de la revista de investigación Arbitrada Trasluz, así como en el área de investigación de mujeres creativas, organización sin fines de lucro que visibiliza el talento femenino en México. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Balcázar, el coordinador de la maestría en tanatología. Le damos la bienvenida a la maestra y pues bueno, vamos a dar inicio a esta plática y también les pediría que conforme vayan teniendo alguna duda, alguna pregunta, vayan levantando la mano y vamos precisamente resolviendo las preguntas durante el proceso. Pues bien, vamos inicio a la plática. Bienvenida, maestra Sheila. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buena tarde a todos. Hoy vamos a hablar de resiliencia. Es un tema muy amplio. Sí les pido que si va habiendo dudas, como dijo el doctor Balcázar, vayan levantando su mano y vamos resolviéndolo. Yo tengo una presentación, pero esta presentación puede irse deteniendo para que vayamos haciendo de esta charla algo muchísimo más ameno y que sea mucho más significativo para cada uno de ustedes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Si el anfitrión me puede dar, por favor, permiso. Listo. Muchas gracias. Ok. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Porque yo no lo veo. Se quedó como pausado. ¿Está cargándose? Ok. Listo. Ok. ¿Qué es la resiliencia? Que sería como la primera pregunta que nos tendríamos que hacer en este tema. Pues es una palabra que nos ha llegado a través del inglés, de resilient, que a su vez se derivó del latín resilio, que es volver de un salto. En las ciencias experimentales, en la física, se refiere a la capacidad de un material o un cuerpo de recuperar su forma original después de haber sido sometido a altas presiones. Hagan de cuenta que es una esponja. Esta esponja nosotros la podemos apretar y cuando nosotros la soltamos, esa esponja va a volver a la forma original que tenía. Esto es muy importante porque después lo que ocurre es que en 1970 el neurólogo, psiquiatra y etólogo francés Boris Cyrulnik trasladó el término de la física a la psicología para denotar la capacidad de las personas de superar tragedias o acontecimientos fuertemente traumáticos. La resiliencia, si bien puede también llevarse a otro campo donde no necesariamente son tragedias, es en el campo en el que más abarca sus estudios. Entonces, esto es muy importante. Este neurólogo, de hecho, tiene varios libros que son muy interesantes. Al final les voy a dar algunos libros para que ustedes puedan, si quieren, consultarlos y podemos platicar de ellos. Y aquí les puse esta cita que a mí me gusta mucho, es de Elizabeth Kubler-Ross. Ella dice: las personas más hermosas que he conocido son aquellas que han conocido las derrotas, el dolor, que han conocido las luchas, las pérdidas y que han encontrado su camino de salida desde las profundidades. Elizabeth Kubler-Ross es una autora que trabajó mucho tiempo con personas en estado terminal, con niños o adultos en estado terminal. Tiene varios libros, la Rueda de la Vida es uno de ellos, es de los más famosos, y ella comenta justamente cómo estas personas se enfrentan a la adversidad, cómo se enfrentan al dolor y cómo lo sanan, cómo son resilientes, es decir, cómo pueden o cómo logran vivir con ello. Y entonces nos enfrentamos a lo que son las experiencias de pérdida.
Todos los seres humanos, todos nosotros que estamos aquí en esta plática, ¿no? Hemos vivido a lo largo de nuestra vida diferentes pérdidas que pueden o no alterar nuestra tranquilidad. Dependerá mucho de cuál es la pérdida, cuál es nuestro nivel de inteligencia emocional, cómo hemos aprendido a hacerle frente, etcétera. Pero las pérdidas que vivimos pueden ser de diferente índole, es decir, no solo es la muerte, ¿no? Puede ser la pérdida de un objeto, de un trabajo, de una relación, de la salud o de la vida misma, pero no nada más se representa con la muerte. Y dependiendo de la edad y de la inteligencia emocional de cada individuo, van a ser los recursos que se tienen para hacer frente a la situación. ¿Cuáles son los factores protectores? Es decir, estos factores que van a ayudar al individuo a que sea más resiliente. Bueno, tenemos características temperamentales. Mayor capacidad intelectual, verbal y matemática. ¿Por qué la matemática? Porque la capacidad intelectual matemática permite hacer estructuras, permite como encerrar en un cuadrado los elementos, permite la lógica. Y eso se suma a la capacidad de ver la realidad. Está estudiado psicológicamente cómo las capacidades matemáticas ayudan a las personas en áreas emocionales para poder darle estructura a lo que están viviendo. También una mayor tendencia al acercamiento personal. Hay personas a las que se les facilita más acercarse a otros, tener contacto con las personas y generar vínculos con ellas. Hay personas que les es más difícil, pero uno de los factores protectores muy importantes para la resiliencia es el acercamiento personal, es decir, son estos núcleos, estos vínculos que nosotros generamos con otros y que nos permiten tener una red de apoyo. Humor más positivo. ¿Por qué? Porque hay humor ácido, que no es que esté mal, pero a veces dentro del humor tenemos diferentes características y hay un humor que es el que tapa lo que está sucediendo, ¿no? Es este humor que se ríe a lo mejor de todo, pero que en realidad no está ayudando al individuo, solo es como una, ¿cómo decirlo? Como una tapa ante los demás para no mostrar el dolor que está sintiendo. Hay ocasiones que este humor es reactivo, es decir, acaba de pasar una tragedia, acaba de morir alguien y este humor es reactivo. Vemos personas que están haciendo chistes o que se están riendo en el momento y es una forma de sacar el estrés que están teniendo. Eso es normal. Pero cuando esto se vuelve crónico, es decir, cuando ya este humor es constante y está siempre tratando de darle vuelta a lo que se está viviendo, entonces puede traer consecuencias. Por eso aquí se habla de un humor más positivo y obviamente mejor encaminado. Y un desarrollo neurológico estable. Eh, las afectaciones neurológicas sí afectan al individuo en función de sus respuestas. ¿Por qué? Porque biológicamente tiene una estabilidad neurológica y entonces eso puede no ayudar a la resiliencia. No que no sea posible, pero le puede ser más difícil dependiendo de este desarrollo neurológico que tenga, de esta afectación que tenga. Entonces, un desarrollo neurológico estable es un factor protector importante porque se habla de una persona que va a tener una mayor capacidad de contención a sí misma. Luego tenemos las características cognitivas y afectivas. Mayor empatía. ¿Alguien me podría decir qué es la empatía de las personas que estamos aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? Que te Ah, puedes conectar con esa persona hacia sus mismas emociones. muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, yo me puedo conectar con esta persona y puedo entender o tratar de entender justamente sus emociones, justamente lo que está viviendo. Puede ser que yo jamás lo haya vivido, pero yo puedo comprenderlo y en esa empatía lo que sucede es que no rebaso sus límites, es decir, le comprendo. Alguien me está dibujando en mi pantalla. Le comprendo y entonces puedo tener muchísima mayor contención. No pasa nada, podemos pintar.
O sea, no hay problema, nada más quería yo anunciarlo porque estaba yo viendo ahí flechitas. Este, mayor autoestima. ¿Alguien me puede decir qué es la autoestima? Vamos, participen. El amor a uno mismo. Muchas gracias, Rosa. El amor a uno mismo, que tiene que ver con la aceptación a uno mismo. Ojo, la autoestima no significa que me voy a gustar por completo, significa que me voy a aceptar por completo. Es decir, que voy a aceptar estas cosas que me gustan y que no me gustan y que uniendo todo esto, yo de todas formas me voy a tener amor. Eso es la autoestima. No es, ay, me gusto toda. No, no es cierto. No es cierto porque luego esto se confunde y cuando alguien dice es que no me gustan mis orejas, les dicen tienes que tener mayor autoestima. No, pueden no gustarles sus orejas y aceptar, ¿no? Que sus orejas no son encantadoras, pero aún así se tiene amor, es decir, se acepta. Luego, mayor motivación al logro, es decir, que tengamos la capacidad de emocionarnos con lo que podemos alcanzar. Esta es una característica importante, porque cuando estamos viviendo una situación de pérdida, necesitamos de manera personal motivarnos al logro, es decir, motivarnos para salir de eso. Y hay técnicas que se utilizan para esto. Voy a hacer un paréntesis. Una de las técnicas que se maneja cuando hablamos de motivación al logro es que cuando una persona está viviendo un dolor muy grande, se le pide que llore, pero que llore en el piso. Esa es una técnica muy valiosa, tiene que tener acompañamiento, pero se le pide que llore en el piso porque del piso se tiene que levantar. Y eso genera en su cerebro una serie de conexiones que le dicen, ah, te estás levantando, lo estás logrando. Entonces, este punto es muy importante, ¿no? Esta motivación personal, esta capacidad personal de querer alcanzar metas y de trabajar para alcanzarlas. Luego, mayor sentimiento de autosuficiencia, es decir, yo soy autosuficiente, cada uno de ustedes son autosuficientes. Es decir, somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Y esto es muy importante. Aun cuando en un momento de pérdida vamos a necesitar de una red de apoyo, que pueden ser las personas que nos rodean, necesitamos tener esta capacidad, necesitamos tener este sentimiento de autosuficiencia que nos permita darnos cuenta que también nosotros podemos cuidar de nosotros. Luego, menor tendencia a sentimientos de desesperanza. Esto es muy individual. Hay personas que de alguna manera han crecido con estos pensamientos o con estos sentimientos de desesperanza. Esto se aprende también, ¿no? Y estos sentimientos de desesperanza son los que les dicen que no va a salir adelante, que nunca se va a poder, que es muy difícil, que todo es terrible. Tener una menor tendencia a estos sentimientos nos ayuda o nos permite tener un factor protector para la resiliencia. Sí se puede trabajar, pero si tenemos una mayor tendencia a sentimientos de desesperanza, nos va a costar un poco más de trabajo poder avanzar, porque en el camino vamos nosotros mismos a estar pensando que no es posible o que es terrible y que no se puede alcanzar la meta. Luego, mayor autonomía e independencia. Esta es una característica importante. Ya hablamos de la autosuficiencia, ahora de la autonomía. Yo me puedo cuidar a mí mismo, sí, pero yo soy capaz de hacer las cosas para mí mismo. Es decir, no necesito que otros me hagan las cosas. Yo las hago. ¿Por qué? Porque es parte de este cuidado que yo tengo conmigo, porque es parte de este crecimiento personal que yo tengo conmigo. Esto me da la independencia, es decir, ya no dependo de otros para que me hagan las cosas. Y esto me va a permitir salir adelante. Cuando yo tengo autonomía e independencia, entonces me, me acepto en una situación individual donde sí tengo a otros a mi alrededor, pero esos otros no son responsables de mi vida. Soy yo responsable de mi vida. Y al ser yo responsable de mi vida, voy a tomar las acciones necesarias para que mi vida sea mejor. Y luego las habilidades de enfrentamiento. Las habilidades de enfrentamiento, más que ver con
O sea, tener que ver con los otros, tiene que ver con nosotros. Cómo me enfrento a mí mismo y cómo me enfrento a mí mismo dentro de las circunstancias que estoy viviendo y cómo afronto estas circunstancias. Esto es porque a veces a nosotros mismos nos hablamos muy feo, ¿no? Esta habilidad de enfrentamiento es cuando, por ejemplo, muere alguien y entonces comenzamos a culparnos y comenzamos a enfrentarnos a nosotros mismos de manera negativa por no haber hecho más. Entonces, hay que tener una habilidad de enfrentamiento positivo, donde yo me enfrento a mí mismo en una realidad de posibilidades, donde entiendo que lo que hice es lo que podía hacer. Y si pude haber hecho más, pero ya no se puede hacer, entonces asumo que ya no estoy en posibilidades y que debo de aprender y hacer un proceso de sanamiento. Pero es muy importante esta capacidad. Es decir, hay que tener una habilidad de enfrentamiento personal muy positivo y también de un enfrentamiento a las circunstancias muy positivo. Lo que no significa que yo voy a decir, ah, bueno, pues sí, pasó esto, ¿no? O sea, perdí una pierna y pues no pasa nada, seguiré por la vida. No, no es así. Es decir, me enfrento a la realidad, la vivo, la asumo y entonces me enfrento a lo que debo de hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿No? Avanzo. No, todo bien. Ok. Algunos rasgos de las personas resilientes son la introspección. Es decir, esta capacidad que tienen todos los individuos de mirarse internamente, de mirarse a sí mismos, de plantearse preguntas difíciles y responder de manera honesta. Tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? La introspección es la que me permite a mí cuestionarme a mí mismo o a mí misma si estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto, o si lo que estoy haciendo me está llevando hacia donde quiero llegar. Cuando somos niños, esta parte de la introspección lleva a los pequeños a darse cuenta de que algo no anda bien. Es decir, es esta capacidad de ver qué es lo que está ocurriendo a su alrededor y poder percibir que algo no está funcionando. Y también es aprender el reconocimiento de sus emociones. Esto es muy importante. Las personas que saben reconocer sus emociones, les es muchísimo más fácil enfrentarlas, les es muchísimo más fácil sanarlas. ¿Por qué? Porque cuando sienten algo dicen, ah, tengo enojo, ah, tengo frustración, ah, tengo tristeza. Y entonces es muchísimo más fácil conectar con la emoción, permitirle fluir y poder trabajarla. Entonces los niños comienzan a aprender a reconocer sus emociones. ¿Qué pasa cuando a un chiquito le decimos no llores o no te debes de enojar? Estamos de alguna manera bloqueando este sentido de introspección. ¿Por qué? Porque al nosotros limitar la respuesta emocional, hacemos que no comprenda o no aprenda a identificarlas. Y entonces pueden confundir tristeza con enojo, etcétera, etcétera. Estas cosas ocurren. Los adolescentes, dentro de la introspección, tienen una capacidad de reconocer sus emociones y conocer qué es lo que pasa y adaptarse. Es decir, ya no solo se dan cuenta de que algo no anda bien, ya saben qué es lo que ocurre, reconocen sus emociones y se adaptan. Esta capacidad la tienen que obtener en la adolescencia y esto tiene que ser permitido por los padres. Si los padres no le permiten al adolescente expresarse, tampoco le van a permitir adaptarse, porque no va a tener la capacidad. ¿Por qué? Pues porque dentro va a ser como un costalito de emociones que no logran salir. Entonces, esta capacidad de adaptación es a partir de permitirles que sus emociones sean reconocidas y sean respetadas. Y en cuanto a los adultos, es la comprensión de las emociones, es decir, yo ya identifico mis emociones, ¿no? Pero también ya comprendo la emoción, es decir, comprendo por qué estoy teniendo esa emoción. Y también hay una comprensión de sí mismo que tiene que ver con el autoconocimiento. Yo ya comprendo, yo ya entiendo quién soy, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son los aprendizajes que tengo pendientes, etcétera, etcétera. Otro rasgo de la personalidad, de las personas resilientes o de la personalidad resiliente es la capacidad de interacción, es la habilidad
para establecer lazos internos y satisfactorios con otras personas. El niño aprende y es la parte de tener facilidad para conectarse y ser querido. Esta capacidad de interacción los niños la aprenden. La aprenden justamente en cómo son las relaciones parentales o las relaciones de los adultos con los que comparte. Entonces, esta facilidad para conectarse con los otros y ser querido y sentirse querido tiene que ver con el núcleo familiar en el que se va desarrollando. El adolescente, en esta capacidad de interacción, se plantea el reclutar pares. La adolescencia es cuando los jóvenes, los hijos, se separan de los padres, se separan, dejan de ser los padres los héroes, se separan de ser parte de la personalidad del papá o de la mamá y comienzan a tener ellos su propia identidad. Y en este tener su propia identidad, tienen que alejarse de papá y de mamá. Y los padres, es importante que les permitan esa separación. Esto no significa que ellos van a hacer lo que quieran, solo hay que permitirles que construyan su identidad, que construyan a su persona para que puedan conocerse y eso también les permita, ¿no?, hacer su grupo de amigos dentro de estas identidades, porque se van identificando entre sí. Con ello establecen redes sociales de apoyo que van a servirles en esos momentos de su vida o si estas amistades son a largo plazo, que les servirán conforme van las diferentes etapas de su vida. Y en cuanto a los adultos, es la capacidad de crear y conservar lazos. Es decir, esta capacidad de interacción en los adultos es cuando son o cuando tienen la posibilidad, ¿no?, emocional y psicológica de conservar estos lazos afectivos, de relacionarse adecuadamente con otros y permanecer en el tiempo con estas amistades o con estas relaciones personales. Otro rasgo es la ideología personal, ¿no? Es esta conciencia que tenemos los individuos. En el niño es aprender a discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo, dependiendo obviamente de la sociedad en la que vive, del contexto en el que crece. El adolescente va a desarrollar sus valores, los valores propios, sí los valores familiares, pero también sus propios valores, va a establecer juicios de manera independiente, es decir, su juicio ya no va a ser el juicio de mamá o de papá o del abuelo o de la tía, ya van a hacer sus propios juicios de manera independiente, ya razonados desde el individuo, ¿no? Y tiene que ver con el sentido también de compasión, justicia y lealtad. Dentro de la ideología personal y esto de las personas resilientes es muy importante porque esto se lo va a llevar el adolescente a su adultez, ¿no? El sentido de compasión permite también, obviamente, la empatía, permite una relación mucho más amorosa con los otros, mucho más comprensiva, de justicia, de no permitir, ¿no?, lo equivocado o lo que hace daño a otros y no permitírselo a sí mismo, y la lealtad, que tiene que ver con estos lazos que ya formó, para los cuales va a ser de alguna manera honesto y franco para conservar estas relaciones sociales, ¿no? La lealtad tiene que ver con ser íntegros. Íntegros es que yo voy a hacer lo correcto, me vean o no me vean, es decir, siempre voy a actuar en función de esa línea. Y el adulto, ya teniendo todo este camino, pues tiene que ver con el servicio y la entrega a los demás. Es decir, no solo importo yo, también importan los otros. Y esta entrega a los demás tiene que ver con lo que yo aporto también a otros. Luego, dentro de las características generales de las personas resilientes está el sentido de identidad. ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, ¿quién soy yo, Sheila? ¿Quién es Lourdes? ¿Quién es Carmen? Etcétera. ¿Quién soy? ¿Cómo me identifico a mí mismo? Autoconocimiento, aparte de quién soy, cómo soy. ¿Qué cosas me hacen reaccionar de manera negativa? ¿Qué cosas me hacen reaccionar de manera positiva? ¿Qué cosas me hacen sentirme muy emocional? Eso es autoconocimiento. Que yo sepa claramente, ¿no?,
cómo soy y cuáles son las cosas que me van a afectar de manera positiva o negativa y cuál va a ser mi respuesta ante eso. Luego, la exigencia y la distancia adaptativa a mensajes y condiciones negativas. Muchas ocasiones nos encontramos en situaciones que no son óptimas para nosotros, pero no podemos de alguna manera irnos, digamos, un trabajo. No puedo dejar el trabajo porque, pues porque tengo una familia a la cual tengo que, por la cual tengo que ver o por todas las razones que pueda tener cada uno de ustedes. Pues no lo puedo dejar, pero sí yo puedo distanciarme de alguna manera, ¿no? Tener esta distancia adaptativa a las condiciones negativas de ese lugar o de ese espacio. ¿Por qué? Porque no puedo cambiarlo. Vamos a hablar un poquito del control más adelante. No puedo yo modificar eso, por lo tanto, hago una distancia a ello y continúo en eso. También cuando tenemos relaciones familiares que son negativas y que por alguna razón no se pueden terminar o no se pueden separar, tiene que haber una distancia adaptativa. Es decir, no puedo salir de eso por las razones que sean, entonces pongo una distancia que me permite adaptarme a la situación, es una exigencia personal y que me va a ayudar a tener más salud mental. Luego la responsabilidad. Tenemos que ser responsables con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que prometemos y ser responsables de inicio con nosotros mismos. Pues, es decir, con nosotros es el primer contacto. Nosotros nos dormimos con nosotros mismos, nos levantamos con nosotros mismos y esta cabecita siempre está hablando y entonces está hablándonos a nosotros mismos. Entonces tenemos que ser responsables con nosotros, con nuestras decisiones, con cómo nos cuidamos, con cómo nos hablamos, con lo que hacemos para nuestra vida, ser responsables. Y de esa manera, porque no puede ser de otra forma, vamos a poder ser responsables con los otros y poder tener también responsabilidad afectiva con el otro. Es decir, tengo que saber cuál es el límite, en qué momento yo estoy ayudando, en qué momento estoy afectando, en qué momento ya estoy rebasando. La empatía, que ya la mencionamos, que tiene que ver con tratar de entender al otro, de ponernos, que dicen mucho, ponernos en sus zapatos. No nos podemos poner en sus zapatos, pero sí podemos tratar de comprender. La comunicación, es importante hablar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué sentimientos o qué emociones tengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué parte de lo que está ocurriendo considero que yo tuve responsabilidad o qué parte considero que otros tuvieron responsabilidad? La comunicación es muy importante, hablarle a los otros es muy importante. Sentido del humor, que ya lo mencionamos, el sentido del humor es muy bueno, ayuda mucho. Hay personas que tienen como una capacidad más grande en este sentido de humor, hay personas que tienen una capacidad menor. Sin embargo, siempre la risa y el encontrarle a las situaciones el lado amable nos va a ayudar también a salir adelante. Metas y aspiraciones. Es importante que tengamos metas, que tengamos delimitado a dónde queremos llegar y cuándo queremos llegar. Aspiraciones, que tengamos delimitado qué es lo que quisiéramos para que se pueda convertir en una meta, porque eso le da sentido a la vida. Hay un libro muy bueno de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido y justamente, ¿no? O sea, tener sentido en la vida nos permite avanzar, nos permite no detenernos pese a las circunstancias. Entonces estas metas y estas aspiraciones son muy importantes. Confianza tiene que ver con confiar en mi persona, en que yo tengo la capacidad, en que puedo hacerlo, pero también confiar en la vida. Esta confianza hay personas que la pierden por situaciones que viven y que puede llevarlos a un estado de depresión o a estados más graves como pensamientos suicidas o incluso el intento suicida. Es importante aprender a confiar en nuestras capacidades, pero también aprender a confiar en la vida, en lo que va a venir y en que eso que va a venir podemos hacerle frente y que no todo lo que va a venir va a ser del dolor que estamos pasando. Y los vínculos espirituales. Si bien este es un punto complicado,
porque tiene que ver con las creencias de las personas, aunque lo espiritual no necesariamente tiene que ver con una religión en específico, sí tiene que ver con creencias. Los vínculos espirituales ayudan mucho a las personas, es decir, el poder encontrarse consigo mismos, el poder creer en algo mayor a lo individual, ayuda a las personas a tener fe, a tener esperanza, a tener confianza. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Muchas gracias, Ivonne. Luego, factores favorecedores. La familia. Si tenemos la posibilidad de una familia que sea nuestro núcleo de fuerza, esa familia va a ser parte de nuestra red importante para salir adelante. Hay familias que no pueden ser el núcleo, ¿no? De fortaleza de las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen vínculos sólidos, porque a lo mejor hubo un rompimiento en esos vínculos, por muchas razones. Entonces, tendríamos que buscar otras redes de apoyo, pero en primera instancia está la familia, ¿no? Que son estos individuos que nos van a acompañar y que nos han acompañado a través de los años, que hemos crecido juntos a lo mejor, que hemos pasado muchas cosas juntos y que se van a convertir en el sostén que necesitamos. Esto va a ayudar mucho a la resiliencia, a esta capacidad de hacer frente a las cosas que no son sencillas de vivir, que nos están causando dolor o que de alguna manera ya desestabilizaron nuestra vida. Después están las amistades que luego son esta familia que elegimos, ¿no? Son factores que favorecen la resiliencia. Las amistades, cuando son vínculos positivos, también van a ser estos que no nos van a dejar caer, que son los que van a estar llamando, que son los que van a estar enviando el mensaje, que son los que van a estar pendientes, que a lo mejor son los que van a estar citándonos para que nos distraigamos. Entonces, este tipo de redes son importantes. También un factor favorecedor es el terapeuta. Hay que tener en cuenta que a veces no podemos solos y que a veces no podemos ni con el apoyo de las amistades ni de la familia, sino que necesitamos a un profesional que nos ayude a encuadrar las cosas. Y bueno, hay de muchísimas formas, ¿no? Pero que alguien nos escuche y nos ayude a estructurar lo que está pasando en nuestra cabeza, a darle forma, a encontrar la lógica, o a encontrarle sentido también es importante. Entonces, si la familia y las amistades no están siendo suficientes, entonces tendremos que ir con un terapeuta. Hay quienes dicen, consúltalo con la almohada, y yo tengo un amigo que dice que alguna vez me dijo algo que considero muy cierto y decía, es que la almohada soy yo mismo. Pues, si yo le hablo a la almohada, yo me contesto. Entonces, no me está ayudando. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son depresivos y las respuestas que yo obtengo son depresivas. Entonces, necesitamos ayuda externa. Y luego la escuela o el trabajo, en muchas ocasiones, cuando se viven pérdidas, en la escuela se pueden encontrar estas redes de apoyo, que pueden ser las mismas maestras o maestros o el mismo personal académico o el departamento de psicopedagogía de la escuela. Hay escuelas que ya están integrando, ¿no? en su desarrollo académico visiones espirituales para aquellos que les sea necesario, que meten yoga, que meten meditación, cosas así. Y entonces esto también es un factor que favorece, porque de alguna manera es otra red de apoyo. A lo mejor no son amigos, a lo mejor no son familia, pero son personas cercanas. ¿Cercanas a quién? Pues a nosotros si estamos en la escuela, somos jóvenes, o personas cercanas a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, en fin. En el trabajo también, ¿no? Dependiendo del lugar, pero también podemos encontrar este apoyo de las mismas personas que están ahí, que a lo mejor no son amigos, son compañeros de trabajo, pero que en ellos a lo mejor podemos encontrar apoyo. Es decir, esta soga que nos sostiene, ¿no? Para no irnos hasta abajo. Entonces, estos factores son muy importantes, porque de alguna manera uno u otro nos va a ayudar a sostenernos y nos va a ayudar a salir adelante.
Luego, ¿qué hacer? A partir de vivir una situación de dolor o de agobio, lo primero es identificar las emociones que tengo. ¿Qué estoy sintiendo? Eso es muy importante. Y luego es dejar fluir estas emociones y compartirlas con responsabilidad. Y aquí me voy a detener un poquito. Dejar fluir las emociones es que si quiero llorar, llore. En nuestro país se acostumbra, por ejemplo, cuando muere alguien, decirle al deudo o a la persona más cercana que está viviendo el fallecimiento que no llore. Se le dice, no llores porque entonces no se va a poder ir o no llores porque va a estar triste. Esto, si bien se hace con todo el amor del mundo, en realidad no le va a ayudar a la persona. La persona necesita llorar. Lo que se le debe de decir es llora. ¿Por qué? Porque al llorar va a permitir una salida biológica y un descanso fisiológico, créanme, que le va a ayudar a sanar este duelo. Los duelos tienen un tiempo para sanarse y cuando rebasan este tiempo, entonces se vuelven crónicos. Por eso hay que permitir a la gente que llore, que se desahogue, que diga todo lo que tiene que decir, porque de esa forma lo está sacando. Entonces hay que dejar fluir las emociones. Si alguien está enojado, igual, ¿no? Nos dicen, no te enojes, no, sí, que se enoje. El enojo permite poner límites, el enojo permite darnos cuenta de qué es lo que está rebasando nuestros propios límites. Aquí les pongo que es con responsabilidad, es decir, no porque yo esté enojada voy a golpear al de enfrente, ni porque esté enojado o enojada voy a insultar al de enfrente. No, es voy a manifestar mi enojo, voy a decir estoy enojada o estoy enojado por esto y sacarlo. Es muy importante dejar fluir las emociones para poder ser resilientes. Cuando nosotros no nos permitimos que la emoción salga, lo único que hacemos es contenerla y al contenerla pueden ocurrir cosas como enfermar, pueden ocurrir cosas como tener un duelo crónico que va a durar más de un año. eh, Puede ocurrir que entremos en un proceso de depresión no químico, pero sí que pueda afectar la calidad de nuestra vida. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas con este estancamiento de emociones. Entonces hay que dejarlo sacar. Hay que dejar que la gente lo fluya, ¿no? Lo saque, hay que permitirle y hay que invitarle a que lo haga. No invitarlo a que se detenga, sino que lo haga. Luego hay que vivir todos los pasos del proceso. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La negación, tal cual lo dices, cuando ocurre el hecho y entonces decimos no es cierto, no es posible, no está sucediendo, en fin, ¿no? Son todos estos enunciados que pasan por nuestra cabeza que no nos permiten aceptar que sí es un hecho. Luego está la ira o el enojo, que entonces decimos, así es cierto, pero ya detesto a mi jefe, a mi pareja, al médico que ocasionó que mi paciente se pusiera mal, bueno, que mi familiar se pusiera peor. Es decir, la ira lo que hace es aventar culpa para todos lados. Es este enojo por la situación que hay que entender que no es que realmente estén enojados, con la pareja, con el jefe, con el médico. Están enojados con la vida, con lo que está sucediendo, con el hecho, y tenemos que ser muy empáticos y verdaderamente entender que no es personal. A veces las personas descargan en nosotros, pero no es personal. Están viviendo un duelo, están viviendo un dolor muy grande. Entonces, esta ira hay que permitir que salga, que se viva ese proceso, que esté enojado o muy enojado, días a lo mejor, no pasa nada. Va a pasar, va a pasar. Todo pasa y eso también va a pasar. Luego la negociación. La negociación puede ser cuando le decimos a Dios, mira, si se cura o si me curo, te prometo que voy a dejar de hacer esto o que voy, perdón, tengo aquí a una visitante que quiere salir en cámara.
La negociación es esto, ¿no? Es decir, yo te prometo que si salgo de esta, voy a dejar de fumar. O voy a irme de rodillas a tal. O la negociación, a lo mejor en un problema de una separación de una pareja, la negociación es tratar, ¿no? Mira, pero ahora yo voy a hacer esto y entonces sí va a funcionar. O con el jefe, no, pero es que ahora, si tú me das chance, entonces yo puedo hacer esto. Esta negociación también es importante, es parte del proceso. No significa que la negociación sea real. Y eso hay que tenerlo muy claro. Las personas cuando están viviendo un dolor pueden prometer muchas cosas. Cuando se les pasa ese dolor ya es otra cosa. Y tampoco es que sean malos, es que están pasando por un proceso. Entonces esta negociación también es parte del proceso de duelo. Luego viene la depresión, es decir, ya me di cuenta de que sí es cierto, ya me enojé, ya negocié y no funcionó. Y entonces entramos en depresión, en esta tristeza por no querer aceptar lo que está ocurriendo, ¿no? Y esta depresión puede tener un tiempo determinado. Entonces, es llorar por los rincones, llorar en la noche, no dormir, no tener ganas de hacer nada, no tener ganas de arreglarse, no querer salir. Y también hay que permitir que esta parte del proceso suceda. Porque luego queremos obligar a las personas a que ya salgan de su tristeza. No, hay que dejar que vivan eso, hay que dejar que solito se vaya acomodando, bueno, solito entre comillas, pero hay que dejar que vayan viviéndolo, porque eso le va a permitir a lo mejor pasar al último punto, que es la aceptación. Es decir, ya, me enfrento a la realidad, sí, sí es un hecho, ya no estoy en negación, me enfrento a la ira, ya no estoy enojada, ya no estoy enojado, ¿no? Pasó. Me enfrento a que la negociación no funcionó, me enfrento a que ya estuve triste y deprimido y acepto que el hecho es así. Y entonces cuando llega la aceptación, yo voy a poder seguir adelante. Pero aquí viene la parte, ahora sí que las letritas chiquitas del contrato. No quiere decir que sea lineal. No es paso a la negación, paso a la ira, llego a la negociación, a la depresión y entonces ya lo logré y me fui a la aceptación. No, voy a pasar de la negación a la ira y regresar a la negación. Y después pasarme a la negociación y como no me funcionó la negociación, me vengo a la ira y me vengo a la negociación de regreso. No es un proceso lineal. Este proceso puede ir hacia adelante y hacia atrás varias veces hasta que llega así al punto de aceptación. Pero si vivimos todo el proceso como debe de ser, entonces la aceptación va a ser real, porque ojo, cuando no vivimos bien estos procesos puede ser una aceptación obligada, más no entendida y comprendida, y entonces no va a permitir avanzar a la persona. Entonces, cuando ya llego a la aceptación, habiendo vivido bien mi proceso, entonces ya estoy justamente un paso más para mi sanación. Y luego poner límites al control, aceptar la adversidad. El control es esa cosa bonita que hace a las personas querer que los otros sean como quieren, que las situaciones sean como quieren, que la vida sea como quieren. Y la realidad es que eso no existe. No tenemos control sobre los demás ni sobre la vida más que sobre nosotros mismos y a veces hasta sobre nosotros mismos es complicado. Ahora imagínense frente a los demás. Simplemente ustedes piensen cuando han querido dejar de hacer algo, ya sea dejar de comer dulces, dejar de fumar, dejar de enojarse, lo que sea. Piensen en ustedes cuando han querido dejar de hacerlo y piensen si lo han logrado o les ha costado trabajo lograrlo o cuánto tiempo les costó trabajo. Y entonces, si en nosotros mismos es difícil tener control, imagínense tener control sobre las circunstancias que son ajenas a nosotros. Hay un tiempo, a ver, me pregunta Luis Martínez, ¿hay un tiempo promedio para la aceptación? Sí, Luis, se considera un tiempo sano de duelo, o sea, bueno, de todo el proceso, de 10 a 12 meses. Hay quienes lo logran en 3 meses.
porque depende mucho de la capacidad de cada individuo, de sus vivencias, etcétera. Y hay quienes les lleva más tiempo. Y también depende de la situación. Es decir, no es lo mismo que a mí se me murió mi abuelito de 80 años de cáncer, a mí se me murió mi hija de 2 años de cáncer, ¿no? O sea, las situaciones son distintas. Entonces, también de eso depende, pero un proceso sano de duelo hasta la aceptación se considera de 10 a 12 meses sano. Cuando ya rebasamos ese tiempo, entonces ya estaríamos hablando de un proceso de duelo no sano y a lo mejor de un proceso crónico que tiene que llevar un trabajo terapéutico. ¿Sí te contesté? ¿Sí? Ok. Entonces, el control es súper importante soltarlo, porque si no lo soltamos, sufrimos. Ah, después de 12 meses, María Fernanda, sí, después de 12 meses sí se requiere un apoyo terapéutico. Hay diferentes líneas psicológicas o logoterapéuticas también, ¿no? Los logoterapeutas también apoyan este tipo de procesos porque estamos especializados en el duelo. Pero sí se requiere, o sea, si ya son 12 meses y no ha salido la persona, entonces se requiere un proceso terapéutico que le permita a la persona acomodar todo lo que está sucediendo, que tendrá que verse por qué es que no ha podido cerrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando internamente? Muchas veces hay un proceso de culpa que no logra la persona acomodar y entonces eso hace que sea muy difícil. Voy a hablar de una situación personal, a lo mejor les queda más claro. Yo cuando mi padre murió, yo estaba enojada con mi papá. Entonces decidí, muy sabiamente según yo, ¿no? Castigar a mi padre sin ir a verlo al hospital. Y ojo, castigar a las personas los va a llevar de verdad a un proceso bastante malo. Entonces yo decido, ¿no? Según yo, muy inteligente, castigar a mi padre y no ir a verlo al hospital. Y de pronto me hablaron a las 3 de la mañana un día y me dijeron, tu padre falleció. Eso me llevó a tener un proceso de duelo muy complicado. ¿Por qué? Porque yo tenía conectada la culpa, es decir, anclada la culpa, y eso no sanaba, eso no salía. Necesité un proceso terapéutico. Yo fui con una logoterapeuta. Posterior a eso fue que decidí estudiar tanatología y logoterapia. Este, pero porque ya era un proceso de duelo crónico, o sea, mal llevado. Pero es que a veces hay elementos que no ayudan a las personas, ¿no? A darle línea a lo que están viviendo, a entender lo que están viviendo y sobre todo a desanclarse de la culpa. La culpa es un elemento que tenemos que desechar de todo, no nada más de los procesos de duelo, de todo. La culpa tiene que convertirse en responsabilidad, en decir, ok, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hice, lo asumo, aprendo y modifico. ¿Sí te respondí, María Fernanda? Ok, muy bien. Entonces, necesitamos poner límites al control. Aprender a no controlar. Aprender a fluir. De nada, María Fernanda. Aprender a aceptar la adversidad, aceptar que la vida no es necesariamente lo que queremos, que las personas no son necesariamente lo que queremos y que tener un comportamiento de control sobre todo eso lo que nos va a dar es sufrimiento, porque por más que queramos, no lo vamos a lograr. ¿Y a qué va a llevar esto? Pues a un problema a lo mejor de rompimiento con el trabajo, rompimiento con la pareja, rompimiento con los hijos, a un duelo mal llevado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una meta no alcanzable. Entonces necesitamos aprender a aceptar la adversidad, aceptar que la vida es de múltiples formas y que no podemos saber lo que va a ocurrir, que no podemos saber cómo es que las personas van a actuar, que no podemos saber si alguien va a salir hoy
y no va a regresar a su casa porque en el camino tuvo un accidente, porque lo mataron o la mataron, porque lo que sea. Son cosas que no tenemos claras, entonces hay que aceptar la adversidad. Es sumamente complicado, sobre todo en historias pues mucho más trágicas. Luego, el contacto social es muy importante. Cuando alguien está en un proceso de duelo, luego lo que ocurre es que no quiere ver a nadie y no quiere salir de su recámara o de su sala o de su baño o no quiere salir de su pequeño mundo, de su pequeña burbuja que de alguna manera le permite seguir viviendo el dolor. Ojo, hay personas que sienten que si no siguen viviendo en el dolor, están fallándole a sus seres queridos. Entonces, por eso es muy importante el contacto social, es decir, hay que obligarnos. Cuando estamos viviendo un proceso de dolor, hay que obligarnos a tener contacto con otras personas. Esto nos permite distraernos, esto nos permite conocer a otras personas, esto nos permite a lo mejor tener otras actividades que van a hacer que nuestro cerebro no todo el tiempo esté pensando en lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando con otros, porque a lo mejor estamos caminando con otros, porque a lo mejor estamos viajando, porque a lo mejor lo que sea, estamos haciendo que nuestro cerebro se ocupe en otra cosa y dejamos de pensar por un momento en aquello que nos está dando mucho dolor. ¿Y qué permite esto? Que el cerebro se relaje, que las emociones se relajen y que comencemos también a encontrar otros sentidos de vida. Y luego, tiempo personal de calidad. Es importante y no nada más en un proceso de duelo. Es importante que todos aprendamos a tener tiempo personal de calidad, tiempo para nosotros. Que si me gusta leer, yo tenga un tiempo dedicado para eso, para leer. Que si me gusta bailar, entonces yo me dedique a de pronto salir e ir a bailar o meterme a una clase para bailar. Que si me gusta pintar, que si me gusta arreglar las plantas, que si lo que sea, cada quien tendrá como sus propios gustos, que verdaderamente nos demos un tiempo para estar con nosotros, porque también eso nos permite la introspección, nos permite tener calidad de vida personal y nos permite relacionarnos mejor con los otros porque el estrés baja. Y estamos muy acostumbrados al estrés, pero hay que bajarlo, hay que darle como, ¿no? Pausa. Esto es muy importante, esto que les acabo de mencionar, para poder ser resilientes. No es fácil la resiliencia, o sea, no es como, ay, sí, ya estoy bien, ¿no? Vámonos a la fiesta porque ya estoy en paz. Y luego, ejercicios que se pueden hacer y que no vamos a hacer aquí, pero que pueden hacer ustedes, porque el tiempo ya nos está comiendo, es escribir en una hoja las pequeñas cosas diarias para agradecer. Este es un muy buen ejercicio y que se puede hacer diariamente sin estar en un proceso de duelo. Escribir un pequeño texto para algún conocido agradeciéndole por algo, porque esto nos permite darle al otro algo y recibir el agradecimiento de la otra persona. Y hacer una lista de experiencias y la emoción que nos causa para saber qué es lo que queremos tener en nuestra vida, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me gusta y qué no me gusta. Y por último, les pongo aquí 3 libros que yo considero son bastante buenos. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. La rueda de la vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Y Los patitos feos, de Boris Cyrulnik. Tienen más libros de estos autores. A mi ver, todos los libros de estos autores son buenos. A mí me han gustado todos los que he leído. Se los dejo para que, si quieren leer alguno, puedan sumarse. Listo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Es una pequeña introducción a lo que es la resiliencia y espero que les haya gustado. No sé si quieran comentar algo. Gracias, maestra. ¿Alguno tiene alguna pregunta, una duda? Creo que no.
Ok, muchas gracias a todos. No, gracias, maestra, al contrario. Bueno, esta es precisamente una Muchas probadita de lo que abordamos nosotros en la maestría en tanatología, así como esa materia de resiliencia, pues bueno, forman otras que tienen que ver con cuidados paliativos, con la parte de la antropología de la muerte y religión, ¿no? Entre otros temas que podemos estar abordando y de manera ya más específica y especializada ahora sí que especialistas, valga la redundancia, y gente en materia. Maestra Ruth, Gracias. Gracias, adelante. doctor Ricardo. Gracias, maestra Sheila, por la excelente charla que nos acaba de compartir. Y justo como comentaba la maestra Sheila en esta plática tan interesante, pues bueno, actualmente también la Universidad de la Comunicación cuenta con una maestría en tanatología, que pues bueno, vamos a iniciar el 14 de agosto, a la cual están cordialmente invitados y les extendemos una promoción que es una beca del 25% para iniciar la maestría y adicional la promoción del 50% de descuento en la inscripción. Vamos a quedar a sus órdenes, vamos a estar en contacto con ustedes vía WhatsApp, vía correo electrónico, para pues brindarles mayores detalles acerca del inicio de esta nueva maestría, en tanatología y cuidados paliativos, que inicia en agosto, y quedamos totalmente a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Gracias, No sé maestra si Ruth. hay algo más, doctor. Maestra Ruth, yo creo que les aumentamos ahí otro 5%, ¿les podemos dar el 30% de beca? Sí, con mucho gusto lo podemos evaluar y ya una vez que se pongan en contacto con nosotros para dar el seguimiento correspondiente, con mucho gusto podemos explorar el que se les otorgue un 5% adicional. Si me indican que si les podrías proporcionar un WhatsApp donde puedan poner contacto contigo, Ruth, de favor. Sí, claro que sí, les voy a dejar mi correo electrónico y mi número de celular para estar en comunicación, y de cualquier forma, como nos compartieron sus datos, personalmente los vamos a contactar para dar el seguimiento. Gracias, maestra Ruth. Maestra Sheila, pregunta Mirna Lezama, dice que cómo fomentar en los niños la resiliencia. Sí, Mayra, es muy importante en los niños dejar que sus emociones fluyan. Si nosotros no permitimos que sus emociones se manifiesten, estamos bloqueando lo que es la capacidad de resiliencia. Así, punto número 1, fomentar en los niños la capacidad de identificar sus emociones y de mostrarlas, de comunicarlas. Es muy importante. Mayra, Gracias. ¿te contesté? Ok. Sí, Mayra, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, pues agradecemos a todos, a la maestra Sheila por su tiempo, por compartirnos un tantito, ¿no?, de todo esto que implica la resiliencia. Y bueno, les invitamos a las siguientes charlas que vamos a estar generando, que tienen que ver con la parte de la muerte y la religión, el cuidados paliativos, que nos puedan acompañar. Y bueno, esto va a ser cada jueves. Y pues la invitación la va a hacer a través de la maestra Ruth Murillo o mis compañeros de admisiones, que puede ser Juan o Eli, quienes los van a estar precisamente contactando para invitarlos a estas charlas. Agradezco a todos y cada uno de ustedes su asistencia. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, maestra Sheila. Gracias. Gracias. Gracias.